buenas tardes o buenas noches o también buenos días, de acuerdo a cómo vayas a estar escuchando este programa tipo podcast del día de hoy. Es el programa número 115 ya de Palabra del Pueblo, Voces los de Abajo, y esta es la emisión de la cuarta temporada ya de lo que son estos programas de Palabra del Pueblo, Voces los de Abajo, de este proyecto que inició hace 4 años. Así que le damos las gracias a los que nos escuchan semana tras semana y las bienvenidas a los que lo hagan por primera vez en este programa del día de hoy. Aquel que lo hace por primera vez, y los invitamos a que puedan hacer una revisión de lo que fueron nuestras 3 temporadas anteriores a través de nuestras redes sociales. Eso es en Facebook, Palabra de Pueblo, nos buscan así. También en Instagram, @Palabra de Pueblo, en Twitter, @Palabra Pueblo, y en nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. Así que ahí pueden ver todos los programas anteriores y también todos los que están en esta cuarta temporada que llevamos adelante de este proyecto de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. También los invito a que disfruten de cada uno de los programas y se informen de que hacemos de esta nueva sección que tiene esta cuarta temporada, que se llama Palabra de Historia, Voces Olvidadas, que hace referencia a personajes históricos o a hechos históricos que han reivindicado los derechos de los que menos tienen y sobre todo de los sectores trabajadores o aquellos que han sido olvidados por la historia, o por lo menos que no están en los manuales de historia que se estudian en los diferentes lugares. Así que este es el inicio de este podcast del día de hoy. Para que puedan ver eso, lo hacen también en nuestras páginas y en nuestras redes sociales que referimos anteriormente. Y ahí también tienen diferentes noticias, videos e informaciones de lo que va pasando a lo largo de la semana que transcurre de entre programa y programa. Así que los invitamos nuevamente a que se aproximen a esos programas y esas noticias que vamos subiendo y los posteos en cada una de nuestras redes sociales que ya anunciamos. Así que ahora vamos a dar inicio a los temas que tratamos en este podcast del día de hoy. El primero de ellos es el que está pasando en Colombia y que parece como que los grandes medios hegemónicos ya han olvidado, porque ya ha pasado la novedad, y eso es lo que está pasando con el paro nacional y general que se viene dando en el país colombiano, que solamente tiene pantallazos y algunas veces como si fueran destellos de lo que pasa, y luego los programas de interés general ocupan nuevamente en otras informaciones más autóctonas. Esto es que en Colombia ya llevan más de 15 días de paro nacional y general, y esto ha desembocado en una terrible y brutal represión de parte del gobierno derechista, que tiene como principal líder al presidente Iván Duque. No olvidemos que el presidente Iván Duque responde directamente a Álvaro Uribe, otro presidente de Colombia nefasto, porque responde siempre a los intereses de las grandes multinacionales y sobre todo a la embajada de Estados Unidos, y que se ha asociado con sectores oscuros de Colombia, los que ya conocemos del narcotráfico, y bueno, lidera como títere, tiene ahora a Iván Duque. Este ha hecho una brutal represión con fuerzas especiales como el ESMAD, que son antidisturbios de Colombia, que utilizan armas para reprimir y asesinar así de esta forma a lo que son los colombianos que se manifiestan en la mayoría de las ciudades del país caribeño. Lo han hecho en Bogotá, rodeando incluso la Casa de Gobierno la semana pasada. Lo hacen también en las diferentes ciudades como Medellín, en Barranquilla, también lo hacen en Cali, lo han hecho en diferentes lugares como el Valle del Cauca, en Popayán, donde ya se ha cobrado la vida más de 47, podemos decir, personas que han tenido que fallecer en el día de ayer. En realidad las víctimas totales son más de 500 que murieron desde que se inició este paro nacional y la brutal represión. Como también hay cerca de 800 personas heridas y desaparecidas, una cantidad similar de cerca de 700 personas que no se encuentran en su paradero, y que han sido sustraídos de sus casas violentamente por estos grupos antidisturbios durante la noche, donde más se identifican los enfrentamientos entre los jóvenes sobre todo y aquellos obreros y trabajadores que se oponen a lo que inició como una reforma tributaria que beneficiaba por sobre todas las cosas a los grandes
corporaciones, ya que recaían sobre todos los impuestos que había establecido el presidente Iván Duque en las mayorías trabajadoras. Esto desembocó en un estallido social que se continúa hasta el día de hoy y que los grandes medios no tienen en la palestra o no informan debidamente como debería ser y como deberían informarlo, ¿no? Se han sucedido diferentes hechos de violaciones a los derechos humanos. Hace 2 días específicamente, una joven de 17 años se suicidó luego de haber sido detenida y abusada sexualmente por las fuerzas represivas del ESMAD, que son antidisturbios colombianos, y que luego no soportar lo que ocurrió, decidió quitarse la vida. Eso desembocó también en marchas en el día de ayer, que tuvieron otros asesinatos por parte de la brutal represión, que utilizan armas como el Bannon, como el nombre de la película, que es una... Lo podrán ver en los videos si lo buscan en las redes sociales o incluso en internet, que es una máquina que dispara una decena de proyectiles que estallan en el aire y tirando esquirlas que lastiman a muchos de los que están manifestándose, ¿no? Se suma a eso lacrimógeno. Lo pueden ver, es como una especie de cañonera que se pone en el piso, o incluso algunos camiones blindados antidisturbios los llevan encima, y esto es propio de las empresas estadounidenses que le venden este material a los países latinoamericanos y que también Israel utiliza en su represión a Palestina, otro tema que vamos a utilizar y hablar más adelante. Así que le decimos nuestra fuerza y que aguanten los colombianos en la calle, que sigan luchando porque este gobierno represivo de Iván Duque de derecha no puede continuar más en el gobierno, y que lamentamos todos aquellos fallecidos y los que han perdido la vida en estas manifestaciones en las diferentes ciudades del país caribeño. Lamentablemente y tristemente, los pobres siempre son los que ponen los muertos en las crisis que hay políticas, económicas y sociales, siempre son los mismos los que terminan perdiendo. Ahora vamos a hablar del segundo tema, como habíamos anunciado hace unos segundos, y es el que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza. Esta última semana han estallado unos enfrentamientos directos ya entre las fuerzas militares entrenadas del gobierno israelí. Debemos diferenciar y destacar que cuando nos referimos al gobierno y a la derecha israelí, no estamos hablando del pueblo israelita. Es esa élite que gobierna ahora justamente el país del Medio Oriente y que confronta directamente con los palestinos, los cuales han sido ocupados por este gobierno israelita, y que viene en un conflicto ya iniciado en el año 1948, cuando se establece el Estado de Israel allí por orden de la ONU, justo en el mismo lugar donde ya había otro país y otro Estado que eran los palestinos, ¿no? Por eso Israel no tenía población y tuvo que empezar a traer desde diferentes lugares del mundo, y generando con ello una serie de confrontaciones que tuvieron sus picos máximos en las intifadas, que son levantamientos palestinos contra la ocupación asesina, muchas veces, y como está pasando ahora, generalmente, del Estado de Israel, ¿verdad? Esto se produce los hechos que están dándose justamente ahora, debido a que la semana pasada, mientras un grupo de palestinos estaban realizando sus oraciones en la mezquita de Al-Aqsa, un grupo de derechistas israelíes fueron a provocarlos allí en la puerta y enviaron a tropas para que desalojen. Esto generó la furia y la violencia de enfrentamientos entre ellos, entre musulmanes que se encontraban rezando y que defendieron su mezquita contra estos provocadores de derecha de Israel, ¿verdad? Que luego hicieron manifestaciones frente al Muro de los Lamentos, y que generó en que Hamas, la organización que tienen los palestinos, junto a otra organización que son organizaciones armadas, vamos a destacar, como Hamas y como el Hezbollah, comenzaron una serie de ataques con cohetes a Israel, no solamente a las ciudades más al sur, como pasaba antes desde la Franja de Gaza, sino que ahora desde Cisjordania y diferentes lugares caen, sobre todo de la Franja de Gaza, a lo largo del territorio ocupado que tiene Israel sobre Palestina, ¿no? Incluso han llegado a caer cohetes, porque eso es lo que tienen los palestinos, cohetes, hacia la capital de Tel Aviv y también en Jerusalén, desde el lado palestino. Jerusalén tiene una parte en donde se encuentran habitando los palestinos, y eso podemos decir que ha generado una serie de escozor
en lo que es la prensa mundial, pero debemos destacar que Israel posee el tan famoso y conocido escudo de hierro, que es una serie de sistemas de misiles que cuando un cohete está por caer, lo detonan en el aire. Así que de los cientos y miles, podemos ya a esta altura decir, de cohetes que lanzan desde la Franja de Gaza, solo impactan menos del 10% o incluso 5% en los lugares más alejados de las ciudades como Tel Aviv, Jerusalén o Hebrón. Pero la prensa mundial refiere como si fueran grandes bombardeos los que hacen los palestinos hacia el lado de Israel, ¿no? Cuando la verdad es que los palestinos sufren los bombardeos constantes y que se intensifican incluso en estos últimos días de misiles teledirigidos por satélite hacia sus diferentes centros urbanos, como han sido y lo que ha pasado en Gaza, que quizás eso no está en los medios que difunden a las israelíes escapando de las sirenas cuando generalmente no cae ningún cohete cerca de poblaciones urbanas. Sí, eso pasa en Palestina y que no tiene la trascendencia que debería tener y que ha destrozado por parte de los bombardeos israelíes el canal de noticias Al Jazeera, un hospital, las diferentes residencias de las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina. Eso por ahí no tiene la resonancia que tiene en los otros canales. Y eso es necesario de establecer, que han muerto ya más de 80 palestinos en los bombardeos en los últimos días israelíes, cuando del lado de Israel por cohete solo han muerto 5 personas, ¿no? Deleznable que mueran personas por estos enfrentamientos, pero es necesario destacar y referenciar la diferencia del daño que hace Israel en Palestina, a diferencia de lo que hacen los palestinos o estas organizaciones armadas, que podemos decir de Palestina en las ciudades de Israel, como el daño que hace la élite israelita de ultraderecha, porque no es todo el pueblo de Israel, sino esta derecha nacionalista que gobierna y que tiene como líder a Netanyahu, personaje nefasto que tenemos en la actualidad y en la política mundial, que bombardea y han masacrado hace años a palestinos y que ha establecido este sistema de colonias, que básicamente es expulsar a los palestinos de sus viviendas, arrasar sus tierras, sus ciudades, y luego establecer allí colonias de israelíes con edificaciones nuevas de nuevas viviendas, ¿no? Así que esto está pasando hasta el día de hoy y debemos decir que Palabra del Pueblo, Voces desde Abajo, apoya la causa palestina porque es el territorio y ese país era de ellos y se le impuso un nuevo gobierno y se impuso otra población que terminó diezmando y expulsándolos de sus propias casas para establecer a otras personas que no se encontraban ahí y que los palestinos habitan desde hace cientos de años. Así que abogamos por una Palestina libre, que pueda vivir en paz y que no tenga que soportar el yugo, no tanto de lo que son el hambre y la miseria que se suman a esto, sino que de la invasión que sufren de sus tierras desde 1948. Así que por una Palestina libre, desde aquí de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que de esta manera hemos finalizado y estamos dando el final del programa número 115 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Esto ha sido un podcast como lo son todas estas temporadas, y este ha sido el programa del día 16 de mayo del 2021. Así que muchas gracias por haber estado del otro lado, bienvenidos a los que se sumaron, y nos encontramos la próxima semana con un nuevo programa de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que hasta dentro de 7 días.